Apreciamos su sintonía. Continuamos con las informaciones. El DIU es uno de los métodos anticonceptivos más usados por las mujeres por sus niveles de efectividad y porque puede permanecer con él por un periodo de tiempo relativamente largo. Pero como es de esperarse, todos los anticonceptivos tienen su margen de error y ninguno es 100% seguro, por lo que una mujer podría quedar embarazada aún teniendo el DIU y muchas se preguntan si podría afectar el embarazo. A través de respuestas.com recibimos un caso relacionado a este tema. Veamos. Tengo 30 años y 3 hijos. Mi ginecólogo me planificó con el DIU porque es uno de los métodos anticonceptivos más seguros. Ayer me dice una compañera del trabajo que su prima tiene 5 años utilizándolo y quedó embarazada. Yo me sorprendí y ahora estoy asustada de también quedar embarazada y que pueda ocasionarme un aborto. ¿Es posible eso? Se encuentra en el estudio el ginecólogo obstetra Dr. Milcíades Albert para ayudarnos con este tema. Doctor Albert, vimos el caso que nos acaba de plantear la persona que nos escribe a través de respuestas.com que su médico la planificó con el DIU. Háblenos del nivel de efectividad. ¿Puede ocasionar también un aborto en el caso de que una mujer que lo tenga salga embarazada? Porque hay muchas que piensan que inclusive se podría pegar a la placenta. Hay muchos mitos en torno a este tema. Aclárenos un poquito. En torno al dispositivo, casi siempre cuando se habla de singular, se habla de la T de cobre, que es uno de los dispositivos existentes. La historia del dispositivo es muy larga, no tenemos tiempo para eso, pero hoy en este momento se habla de eminentemente dos tipos de dispositivos activos. La T de cobre, como acabo de señalar, y dispositivos que tienen hormonas, eminentemente una hormona que se llama levonorgestrel. De este hay dos tipos, uno que tiene una carga alta y otro que tiene recientemente una carga mucho más baja, diseñado sobre todo para jóvenes adolescentes. Entonces, cuando tenemos que diferenciar de cuál de los dispositivos estamos hablando para hablar de su eficacia, la T de cobre tiene un fallo de un 1 a un 2% por cada 100 mujeres en 10 años de uso, o sea que esas mujeres puede una o dos por 10 años utilizando 100 mujeres salir embarazadas. En el caso de los dispositivos hormonales, la incidencia es todavía mucho más baja, es menor, es cercano casi al 0%, es por debajo de un 1% las mujeres que salen embarazadas. Entonces, ¿qué pasa? En esas mujeres que se falla, sobre todo con T de cobre, ¿qué pasa si salen embarazadas y tienen un dispositivo puesto? La situación es la siguiente, la posibilidad de un aborto espontáneo es 50-50 si tú dejas el dispositivo puesto. Ahora bien, si decides retirarlo, también las estadísticas son exactamente la misma, de un 50-50 la posibilidad de que el embarazo se pierda. Un pequeño detalle para cerrar esta pregunta tuya, y es que desde el año 1993 hay publicaciones que si el retiro lo hacemos con recursos endoscópicos, me refiero específicamente a la histeroscopia, la posibilidad de lesionar esa gestación es sumamente mucho más baja, porque el retiro se va a hacer, vamos a entrar a la cavidad, vamos a ver el saco gestacional y con un instrumento flexible vamos a poder retirar con mucha delicadeza ese dispositivo y el riesgo de que el embarazo se pierda es muchísimo menor. Doctor, ¿y qué se hace si el DIU, por ejemplo, se enreda o se le rompen los hilos? Que nos han escrito a respuestas.com también con esa situación. ¿Qué se puede hacer? Porque ustedes me imagino que lo extraen por los hilos que tiene. Ok, el dispositivo tiene, como bien tú señalas, dos hebritas de cabello muy finas que salen del cuello, no molestan absolutamente ni a la mujer ni al hombre. Y no se sienten el sexo, absolutamente doctor. nada, absolutamente nada. Y entonces por ellos es que nosotros, a los cabos de los 5, 7, X número de años, vamos a retirar ese dispositivo. ¿Qué pasa? Hay mujeres que a veces los hilos se pueden romper o hay incluso veces donde la mujer metaboliza los hilos y lo que se debe hacer en este caso, ya hay técnicas muy claras, muy sencillas de consultorio incluso, donde volvemos a la misma técnica. Tú puedes entrar a la cavidad uterina con un histeroscopio a nivel de consultorio y es cuestión a veces de 15, 20 segundos sin ningún tipo de riesgo porque te hace viendo lo que tú estás haciendo, encontrar la base de ese dispositivo y sacarlo con toda la delicadeza del mundo sin necesitar a la mujer absolutamente nada.
Ahorita tú hiciste un comentario y es un temor que quiero aprovechar para hacer el señalamiento. En los casos en los cuales hay dispositivos y se decide dejar, realmente la mujer engendra mucho temor durante los 9 meses por esos mitos que realmente son 100% infundados, porque una cosa es el saco gestacional y otra cosa es la cavidad uterina. O sea, que el DIU no se pega del Jamás bebé. en la vida, no hay forma de Esa que parte eso es importante suceda. aclarar. No hay forma de que eso suceda. Esa mitología, en el caso de que el embarazo siga progresando y usted decidió dejar el dispositivo ahí, lo que va a salir es cuando la paciente saldrá su bebé primero y posteriormente en algún sitio entre el saco y la placenta, ahí vendrá el dispositivo, que es un instrumento sumamente pequeño, pero ese mito de que el bebé se le pega a la cara, o eso no existe. Ok, el bebé va a salir con el DIU pegado en la No, cabeza. no, jamás, eso no tiene nada que ver. Doctor, ¿y cada qué tiempo hay que revisarse el DIU? Porque hay mujeres que saben que dura 10 años dentro del cuerpo, protegiéndola contra un embarazo no planeado, pero hay mujeres que se exceden de este tiempo. ¿Cuánto tiempo debemos de durar para revisar el DIU? Aclaro lo siguiente, los dispositivos hormonales, que dije que su eficacia incluso es superior a la T de cobre, duran 3 el más reciente y 5 el que tiene ya un tiempo más. La T de cobre sí puede llegar hasta 10 años. Okay. Un detalle importante. A pesar de que a nivel de salud pública no se utiliza de rutina el estudio sonográfico, por lo menos en mi experiencia, yo siempre que coloco un dispositivo, antes de quitar todo el instrumental, yo hago una sonografía para ver su colocación. Ese es un punto importante porque eso me da a mí y a mi paciente la certeza de que de que el trabajo está bien hecho y eso garantiza una eficacia 100%. Entonces, la mujer debe hacerse su chequeo del dispositivo, igualito como se hace cuando va a hacerse su chequeo de Papa Nicolau, con una vez al año y siempre saber que no basta con ver los hilos. El dispositivo hay que evaluarlo con sonografía transvaginal, que es un procedimiento ya de rutina, y ahí ya usted está seguro que sigue colocado perfectamente bien. Doctor, y hay mujeres que me escriben y cuando las veo, por ejemplo, en jornadas, me dicen, yo tengo 10, 15 años que no voy al ginecólogo. Hay muchas mujeres con esta situación y lamentablemente no hay quien las lleve, o quizás ella se le olvida, o situaciones personales. ¿Qué pasa con una mujer que se le olvida que tiene el DIU allá adentro y tiene 15, tiene 16 años que no va al ginecólogo? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Mira, los dispositivos son muy nobles. Lamentablemente se hicieron comentarios de los dispositivos que han marcado ese recurso, que es maravilloso, es un recurso muy bueno. Yo tuve la oportunidad de retirar un dispositivo en una señora que tenía 40 años de haber sido colocado, de un tipo de dispositivo que se llama el asa de Lee, porque hoy está en la historia. Y la señora se lo puso en el último parto y pensó que eso se había ido o destruido, y no pasó absolutamente nada en esa señora. Tenía 40 años. Estoy hablando de una señora que llegó a la consulta a hacerse un chequeo y que tenía más de 70 años. Entonces, quiero con esto decir que los dispositivos son muy nobles, desde el punto de vista de daño que pudieran hacer. Y esa experiencia la vivimos. Ahora, 15 años no es solo por el DIU que deba chequearse, la mujer debe chequearse porque debe ir a la consulta del ginecólogo para prevención de cáncer, etcétera, etcétera. Exacto, o sea que realmente, independientemente de que tengamos o no el DIU, debemos ir todos los años al ginecólogo de una manera periódica para que podamos protegernos, porque hay mujeres que entienden que como no tienen sangrado, no tienen ningún tipo de síntoma, su vulva no pica, no tienen olor, entonces entienden que no deben ir. Y es bueno que usted haga esa observación. Yo quisiera señalar un detalle, Elaine, y es precisamente cuando tú hablas de sangrado ahora, y es el hecho de que los dispositivos, como todo, tienen efectos secundarios. Entonces, en el caso específico de la T de cobre, un porcentaje importante de mujeres a veces tienen un sangrado por encima de lo esperado. A veces llega a ser tanto, a veces. Una hemorragia, doctor. ¿Se podría llamar una hemorragia o un sangrado? Sí, exactamente. Llegan a sangrar tanto a nivel de que llega hasta una hemorragia. Eso pasa con un porcentaje de mujeres con la T de cobre y hay que entenderlo, es un recurso. A lo mejor no le queda bien el traje. En el caso de los dispositivos hormonales pasa lo contrario.
En el que tiene más tiempo, que la carga hormonal es más alta, es el de levonorgestrel de 20 microgramos. En este caso, las mujeres pasa lo contrario, y es que un grupo importante a veces llegan a tener un manchado y a veces hasta nada. Eso, si el profesional no da la suficiente consejería y le explica claro al paciente, puede generar ansiedad en el paciente. La mujer debe saber eso. En el más reciente estudio presentado apenas la semana pasada, que se diseñó para adolescentes, el dispositivo se hizo un poquito más pequeño y con menos carga hormonal. La experiencia de médicos que estuvieron con nosotros muy recientemente y estuvimos revisando el tema, se encontró que hay jóvenes que a veces no lo están tolerando porque el control del ciclo no ha sido tan bueno y las jóvenes se han quedado con un manchado durante mucho tiempo que ha llevado incluso a que algunas jóvenes se lo retiren. Muchísimas gracias, doctor Albert. Ha sido un honor tenerlo en el programa. Excelentes aportes como siempre. Gracias por su tiempo. El DIU es un método anticonceptivo de alta eficacia. Su tasa de fallo típica es de 1 a 2%. Esto significa que de 100 mujeres que lo usan, solo quedarán embarazadas entre 1 a 2 al año. Las tasas de fallo de los DIU son más bajas en mujeres mayores de los 30 años de edad. Para una efectividad de casi el 100%, se recomienda usar el DIU y condones durante el periodo fértil de la mujer para evitar embarazos no planificados e infecciones de transmisión sexual. Con esto termina Respuestas en 30 minutos y yo me despido con la satisfacción de haber compartido con ustedes 30 minutos de pura educación sexual y de que hayan aprendido con toda la información que preparamos para ustedes. Los invito a entrar a respuestas.com y a que puedan ver todos los artículos que publicamos diariamente especializados en educación sexual. Nos vemos pronto aquí en NCDN. Se despide cordialmente Elaine Félix.